Doctor Rodríguez Merano, buenos días. Buenos días, Arturo Chumbe, buenos días, Enrique Arturo, Víctor Alca y el paisano Elías Portugués. Nuevamente agradeciendo a Dios, como lo hago siempre, por un día más de vida y agradeciéndole por todas las enseñanzas que me sigue dando día a día y seguir luchando porque nuestro país tenga paz. Esa paz que todos lo necesitamos para poder caminar con seguridad, transitar sin impedimentos y las bendiciones que recibimos de este Papá Dios, como dice nuestro querido director Salvador Otoya, que siga mejorando y su recuperación sea pronto para que esté nuevamente en su radio. Siempre a la orden, Arturo. Estábamos diciéndote que estás proponiendo a nuestro director como defensor del pueblo, pero él no puede tener ningún cargo por estos días ni por estos meses porque está delicado de salud. Sí, pero no es inmediato, porque No, falta una serie de protocolos que hacer que son meses para que tome el cargo. No. Y él está de alta prácticamente ya de corazón, te digo porque conversé ayer con él, con Marianela, y él me dijo, no, estás loco, yo no quiero ni un cargo, pero yo pienso que no es lo que él quiera, es lo que la solvencia moral que tenga la persona. No sé, eso estamos de acuerdo, pero a él nunca le ha gustado los cargos, ¿sabes? Nunca le ha gustado. Así que es un luchador social que gracias a él estoy acá en la radio, gracias a él estamos educando al pueblo a través de esta radio, porque lo que necesita el pueblo es conocer sus derechos para poder reclamar. Y prueba de ello es que, imagínate, hace 2 días las calles se llenaron de público reclamando estas barbaridades que está haciendo, y digo barbaridades porque el Congreso ha generado toda esta polémica indirecta por su falta de liderazgo y por su falta de respeto a la ley. Porque si tú no respetas la ley, no llegas no arribas a nada, pierdes todo. Así de que el artículo 38 justamente le da ese derecho a las personas que tienen, ante la impotencia, la única forma es salir a las calles. Y se está demostrando, pero pacíficamente y sin armas. De lo contrario, la policía los interviene. Eso como un aviso previo a cualquier reclamo que se quiera hacer por este medio. Doctor Rodríguez Medrano, el ministro ha salido a dar declaraciones pidiendo disculpas sobre estas reuniones que ha habido donde ha intervenido la policía y ha metido gente. Tengo entendido que el artículo 2 de la Constitución, Derechos de la Persona, y el artículo 12, básicamente, me gustaría que usted lo ampliara para el conocimiento de las personas que están atentas en Radio Moderna, para que también lo puedan difundir, porque no se puede prohibir a las personas, ¿no?, para que se reúnan, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes que nuestra ciudadanía debe tomar ese conocimiento, porque nos hace mucha falta a nosotros estar al razonamiento de la Constitución, al razonamiento de lo que pasa en nuestro país, y de tal manera de que a través de la educación, a través de la formación que se dan de medios como Radio Moderna, se complementa, ¿no?, para que el ciudadano cada vez esté más seguro en qué país vive, ¿no? Así es. No, con respecto a la pregunta que me haces, el artículo 2 establece los principios constitucionales de todos los derechos fundamentales que tiene toda persona. Y el inciso 12 dice, todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Esto es en cualquier parte del territorio nacional. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirla solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. O sea, esto es clarísimo. O sea, tú tienes derecho a reunirte sin límites. Lo que han hecho estas personas para reclamar abiertamente.
no han alterado, no tienen armas, porque no les han encontrado armas. Ha habido un exceso de la policía que los provocó. Lamentablemente el resultado ya lo hemos visto, cerraron las vías públicas. Es decir, cuando alguien reacciona frente a un hecho de esta naturaleza, tiene que asumir su responsabilidad, porque no se puede tampoco dejar de lado una situación de esta naturaleza. Y como le dije al inicio, la protesta pública es la única forma en la que está llevando al control ya de la Constitución y de los derechos que tiene todo ciudadano, porque otra forma ya no se encuentra. Nosotros hemos dicho acá a saciedad, oye, respeta pues la ley. Los congresistas no tienen patente de corso, por si acaso. Los congresistas también pueden ser revocados, basta ver la ley. Ellos no tienen patente de corso, inclusive hasta cualquier ciudadano le puede pedir que rindan cuentas. Lo que pasa es que la gente no lee. Y le voy a decir, cualquier ciudadano le puede pedir cuentas porque así lo norma la ley. La ley, la 26.300 dice en su artículo 31, mediante la rendición de cuentas, el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. Ese es más cantado que lo que dice la ley. Respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios, la autoridad está obligada a dar respuesta. Son susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción. ¿Quiénes están sujetos a revocatoria y remoción? Todos los que son elegidos públicamente. O sea que aquí lo relaciona con el artículo 20. La revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía de destituir a sus cargos, a las autoridades. La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser probada. Artículo 21. Y el 23 dice, cuando la revocatoria se produce por la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores. O sea, esto más claro que el agua, mi estimado Enrique Arturo y Arturo Chumbe. Todas estas cosas están dentro de la ley que te da a ti, la OMPE, te lo da la Constitución, porque todos estamos obligados a respetar la Constitución. Y si no la respetas, mala suerte. Asume tu responsabilidad. Usted está proponiéndole al gobierno, al presidente, que ponga orden en casa. Ese es el eslogan de la radio que cuando he venido acá hemos puesto. Ahora, yo le pregunto a usted, yo tengo un concepto claro de este titular, ¿no? Dice, anulen el fallo Bamba del Tribunal Constitucional. Es el titular del diario La Primera. Ejecutivo y Congreso recusan danza de bonos agrarios. Presentan recurso de reposición para anular la resolución emitida por votación dividida por el Tribunal Constitucional. Bueno, yo tengo un concepto, conversé con Salvador Otoya Silva, nuestro director de este tema, del cual coincidimos, ¿no? Y más adelante, después de la pausa, ¿no, Chuga? Efectivamente, tenemos pausa comercial y volvemos con más de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. De la hora, 8:30 minutos de la mañana. Ahora faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. Seguimos con lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Bueno, yo llego con la pregunta al doctor Rodríguez Medrano, ahora sí, jurista reconocido, sobre el titular del diario La Primera. Anulen fallo Bamba del Tribunal Constitucional. Doctor, ¿qué comentario le merece ese titular del diario La Primera a usted? Bueno, en primer lugar, felicito a La Primera porque ya está utilizando un término que hemos puesto aquí en la radio, Bamba. Acuérdense ustedes que hablábamos de los magistrados Bambas en la Corte Suprema, que son los provisionales porque no pueden ser abogados, pueden tener todos los títulos que quieran, pero no son designados como lo señala la ley, que es, le falta el requisito primordial, que es el mandato de los miembros de la Corte Suprema, que lo da la Sala Plena. Por eso son Bambas. Con respecto a la anulación del fallo, eso está previsto, no solamente ya fue declarado nulo desde el momento en que se expidió, porque el artículo 45 y 46 de la Constitución establece parámetros para todos los funcionarios públicos. ¿Cuál es? Si tú usurpas una función pública que no tiene los requisitos de competencia y jurisdicción, automáticamente estás emitiendo un fallo nulo, absoluto. ¿Por qué te digo que es nulo?
no olvidemos de que la Constitución en el artículo 201 establece que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por 5 años. Y más abajo, el tercer párrafo dice, no son reelegibles. Por lo tanto, cualquier segundo que hayan de vencimiento del plazo desde las 0 horas, se violó la ley. Ya automáticamente ya violaron la ley, ya cometieron el delito de usurpación de funciones públicas. 201. Así es. Y concordante con el artículo 46 y 45, que los funcionarios públicos tienen función limitada, no es ilimitada, tienen limitada su responsabilidad. Ahora, el hecho de que la ley orgánica establezca que no deben dejar el cargo hasta que no asuma su responsabilidad el otro, que ha sido designado, oye, eso nos demuestra que hemos estado gobernados por... Un momentito, déjame terminar. Tiene que terminar el concepto. Por favor, le pido a la radio oyente que me deje terminar la idea para poder darle a entender y el pueblo entienda. El artículo 51 de la Constitución establece la jerarquía de la ley. Prima la Constitución y después las otras leyes. Eso lo explicó varias veces usted. Sí, la Constitución que dice que una vez vencido el artículo 201 ya no hay reelección. No hay reelección inmediata, dice. Así haya normas, así haya un dispositivo general, así lo diga. Entonces, por eso te estoy diciendo, los miembros del Tribunal Constitucional, qué lástima, qué pena. Es bamba. No solamente es bamba. Hoy han cometido diversidad de delitos porque están usando distintivo que no le corresponde, que es la banda. Segundo, haciendo uso indebido del sueldo. Después, la movilidad, el transporte, las preeminencias que se le da indebidamente. Que hay un dispositivo, que entonces, hay un... Eso desde la madre deben estar en la cárcel. Yo soy un ignorante jurista. Así es. Pero yo sé que la madre de todas las leyes es la Constitución. Y punto. Si ya la violaron los propios que deben de controlar el principio constitucional, imagínate pues. Ahora, bien, con respecto a la anulación del fallo Bamba, oye, hay que leer nada más el artículo 200, cuál es la atribución que tiene los miembros del Tribunal Constitucional, que lo vemos más adelante. Dale pase al oyente. Paisano. A ver, Elías. Está concentrado. Elías, tenemos en este momento. Sus asistentes no lo ayudan también, pobre. Sigamos, Elías. Bueno, sigamos entonces con Elías. No es que él quiere sus oyentes también. Portugués, puede darle pase al oyente que está esperando. Él quiere mucho a sus oyentes, está bien. Es muy serio. El pase al oyente que está esperando, por favor. Aló, sí, buenos días. Aló. Sí, buenos días, adelante. Siempre la picardía. Amigos, una preguntita, qué suerte que haya entrado y llamar y para hacer una pregunta al doctor. Por favor, venga más temprano, doctor, 7:30, sería bueno. Al aire. A los oyentes, porque me hace recordar a mi profesor cuando felicitaba y todos estaban hasta las patas. Juan Carlos. Después una pregunta. Juan Carlos, tú sabes que yo también le he dicho al doctor que venga más temprano, ahí coincidimos, ¿sí o no? Que se pongan las pilas, pues, doctor. Claro, para que nos enseñe a todos. Claro, él viene a dar acá pedagogía de lo que es jurismo. Sí. Mire, yo le quiero hacer una pregunta al doctor. Que quede bien claro y bien entendido. Quiero que diga un sí, una respuesta como un sí o un no, por favor, nada más. Mire, si yo fuese yo soy un simple ciudadano, ¿ya? Yo, por ejemplo, si yo tuviese un proyecto de ley, ¿ya? Y lo quiero presentar en el Congreso, conozca o no conozca a un congresista, yo me puedo acercar al congresista, vuelvo a repetir, lo conozca o no lo conozca, me puedo acercar al congresista y decirle, señor congresista, tengo este proyecto de ley, ¿qué le parece? El congresista me dirá si está bien o está mal. El congresista puede presentar mi proyecto de ley como que es de él en el Congreso y que se lleve todo el debido proceso como se tiene que llevar en el Congreso para poder aprobar una ley. ¿Es posible? ¿Sí o no? Yo un simple ciudadano, por favor, doctor. Vamos. Puede ser sí, como también puede ser no, porque estás en manos del congresista. Si el congresista acepta tu propuesta, en buena hora, pero que diga el nombre. Él no se puede irrogar una atribución que no lo ha hecho. Eso sería lo leal y lo correcto que puede tener todo ciudadano en presentar un proyecto de ley. Bien, pasamos al otro... Sí, al otro oyente que está en línea, Aló, buenos días. Como siempre saludo, especialmente para toda la plana periodística de Radio Moderna y en
del doctor Rodríguez Medrano. La consulta es la siguiente, doctor, sobre justamente el tema que usted está tocando, sobre las competencias que tendrían las personas que ocupan una función pública, en este caso el Tribunal Constitucional. La pregunta es la siguiente: ¿es cierto que la Constitución establece, digamos, el tiempo por el cual dura este tribunal? Pero también habría que preguntarle lo siguiente: en la Constitución, por ejemplo, cuando hablamos de los delitos, se menciona que sí, los delitos son perseguibles y sancionables, pero no especifica ningún delito. Los delitos están establecidos o tipificados en el decreto legislativo 635, que es el Código Penal. Entonces, por ejemplo, diría, una persona que comete un delito que puede ser contra el patrimonio o contra la función pública, diría, bueno, como este delito no está constituido como penalizado en la Constitución, entonces se prima la de mayor jerarquía, por lo tanto estoy absuelto. Entonces me parece que en ese aspecto quisiera que lo aclare el doctor. Muchas gracias. Bueno, el Código Penal sanciona todos los delitos habidos y por haber dentro del territorio nacional. Con respecto a los principios constitucionales, la ley, esta Constitución establece también funciones restringidas a todas aquellas autoridades, aquellas que son elegidos o no, o ejercen una función pública. Lo que le he dicho, que cometen usurpación de funciones públicas, es el artículo 46, y se lo voy a leer. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Esta es una función pública, y la está violando porque la Constitución le señaló plazo, 5 años, ni un segundo más. Por lo tanto, ya cometió una usurpación de funciones públicas. Ahora, la última parte dice: son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Lo dice la Constitución. Y está reflejado en el Código Penal quienes asumen funciones públicas y quienes deben ser sancionados bajo este principio constitucional. Aclarado el panorama, seguimos adelante con respecto, hablando del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que aparece en los diarios, porque no conozco los antecedentes, solamente lo que dice los diarios, establece que se trataría de un proceso de inconstitucionalidad de la norma. ¿Qué dice el artículo 200 respecto a la inconstitucionalidad? Que procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Por lo tanto, es netamente declarativa. Y aquí lo que se está haciendo con esta resolución del tribunal es mandatoria. Es nula de por sí, porque no se puede extralimitar, porque la propia Constitución establece de que los funcionarios que ejercen poder del Estado lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, artículo 45. Por lo tanto, sus actos y responderán por este hecho todos, sin excepción, hasta incluyendo al mismo presidente del tribunal, porque él está avalando una cosa que es incorrecta, una es delito. Inconducta institucional. No solamente inconducta, eso es delito, se llama usurpación de funciones públicas, uso indebido de distintivos, cobro indebido de percepción económica, uso de vehículos del Estado. Es decir, no te imaginas, y el resultado va a ser la cárcel, y que deben de devolver lo indebidamente percibido, que entienda el pueblo, el funcionario, que debe de cumplir la Constitución, mas no burlarse de ella o buscarle salidas incorrectas. Usted dice lo mismo que yo cuando yo lo digo en lenguaje pueblo, que las autoridades no están investidas de impunidad, que el manto de la impunidad, que ellos no pueden pisotear la ley, la justicia, la están Constitución, pisoteando, ¿no? Y no pasarles nada. Así como son autoridad cuando dejan de ser autoridad por mandato constitucional, deben ser encarcelados, procesados, como ejemplo de moralidad en que nuestro pague con país. sus bienes. Estamos hablando lo mismo con diferentes palabras. Entonces,
Es lo que yo también exijo. No puede ser que tengamos, por eso insisto y persisto, que tengamos este tipo de congresistas, ¿no? Violadores, rateros, robacables, etcétera, etcétera, y sigan 5 años en el Congreso. Debe urgentemente esos letreritos de cerrar el Congreso, no. Cambiar el Congreso mínimo el 60%. No solamente eso, sino que el pueblo también puede pedir la revocatoria dentro de su jurisdicción. Pero él la hace más difícil, pero si la pone facilita, la Bueno. hacemos. Si la pone facilita, la hacemos. Cada 2 años cambio el 50% del Congreso. 50 congresistas deben anularse. Y yo sigo pensando que debe ser propuesto Sí, Teodoro Otoya Silva hoy día se como va a ver- defensor del pueblo. Hoy día se va a Sigo ver, pensando lo mismo. hoy día se va a ver sácalo al aire. Sácalo al aire. Hoy día se va a ver en el Congreso respecto a esta designación de miembros del tribunal y del Banco Central de Reserva. Según los diarios dicen de que se habría cometido una violación a la elección en grupo, cuando debe ser en forma individual. Si es así, esto es nulo de por sí. El artículo 10º de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos, concordante con el 202, inciso primero, establece de que toda resolución administrativa que contravenga la Constitución, las leyes o normas reglamentarias es nulo. Por lo tanto, no necesita pensar mucho. Aplicar nada más la ley de procesos administrativos se aplica a todas las autoridades y reconocer que se equivocaron. Estamos coincidiendo plenamente, doctor, en el mismo punto. Y lo dice nuestro director, Salvador Otoya Silva, que nos acaba de llamar, ¿no? Y ya, pues, usted sabe que él no puede con su genio. Y algo muy lógico y simple, ¿no? Y eso es lo que le agrada a la gente de Salvador Otoya Silva. Le agrada la simpleza con la que habla. Y dice él, me lo acaba de decir por teléfono, ¿y qué pasaría si Ollanta Humala, como no hay elecciones y se retrasaron, se queda el presidente de la República también unos meses más? Como ha habido problemas para elegir un nuevo presidente, queda 2 o 3 años más. Pero no puede. Y como también ha habido problemas en el Congreso, Isla también se queda nuevamente 2 o 3 años más. Es lo mismo, tiene las mismas funciones. Pero no Entonces, no, pero es lo que está presentando y expresando Salvador Otoya Silva, como el director comentario. de esta radio, como comentario, ¿no? Es Ajá. un mismo ejemplo. Yo digo, a ver, y sigo con la propuesta, y él me ha dicho que no lo diga, y lo vuelvo a decir, porque hay libertad y hay democracia en esta radio. Que ¿por qué no puede ser defensor del pueblo Salvador Otoya Silva? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? No, nadie le impide porque tiene derecho a participar. De acuerdo con la Constitución, todos pueden participar. Solvencia moral para que puedan ocupar ese cargo. Bien, Hay una llamada. producción nos está diciendo que llamada. Sí, tenemos llamada de los oyentes para hacer preguntas aquí al doctor. Aló, buenos días. Buenos días, Enrique Arturo. ¿Qué tal, Alberto? Héctor Miranda te saluda. Doctor Rodríguez Miranda, buenos días. Este escenario puede suceder, porque ya se está incubando, lo veo en la calle, que el voto iniciado para las próximas elecciones presidenciales. La gente está descontenta y 60% aparecen votos viciados nulos, se alarga una nueva elección y hasta eso puede quedar el presidente unos cuantos meses más. Pero quería hacer una pregunta, un comentario al doctor Rodríguez Medrano. Acabo de ver en la televisión el don de la ubicuidad y la sinvergüenzaría, con todo, la disculpa del caso, porque es una dama, al final de cuentas, la señora Pilar Freitas Alvarado. Luz María Pilar Freitas Alvarado realmente volvió al municipio, muy cerca de Huesos, no quiere renunciar ahora, como ha pedido que no le acepte su renuncia a ser concejal. Y esa señora ha pululado por todos los estamentos del Estado, pero no hay cualquier empresa pública así que paga un ministerio, no, empresas públicas tienen que régimen privado, o sea que ganan bien. ¿Qué opinas sobre este usufructo que hacen muchas personas del aparato público, de nuestra, del aparato público, no, que no sirve, pero que ganan muy bien? Doctor, ¿contesta o la otra pregunta? ¿Contesta o la otra pregunta? No, de una vez que la absuelva. Muchas gracias. Sí. En primer lugar, quiero decirle de que todo funcionario público tiene sus derechos establecidos en la propia Constitución y en la propia ley. Los que administran los recursos y al personal tienen la obligación de cumplir con la ley. Si está retornando a su puesto originario
porque estaba escuchando por la radio que creo que había renunciado y habían aceptado la renuncia, y que se ha quedado sin soga y cabra, pero ahorita no conozco el caso y yo me mantengo siempre en mi línea. Momento, Elías, por favor. ¿No? Que no, de no hablar sobre lo que no conozco. Pero de eso sí le recomiendo que usted está hablando de parte económica. Todo funcionario que ingresa a una entidad pública hace su declaración jurada, desde el presidente hasta el último empleado. Y cuando se retira, lo mismo. Y eso es fácil verlo. Si esto no se ha cumplido por estos funcionarios públicos, están en responsabilidad. Yo considero que Pilar Freitas es muy impopular porque considero que el pueblo la percibe como ambiciosa, pero sin embargo no es la única. Yo considero de que, por ejemplo, este señor Rafael Rey, que habla muy bien, que es un excelente político y que yo desconfío el 99.9% de él, porque siempre está en la teta del Estado. Ahora está cobrando 16.000 soles como parlamentario andino. ¿Qué cosa ha hecho? Nada. Simplemente son personajes que hablan bien, se desenvuelven bien y eluden bien y son buenos sobones porque fue ministro de Alan García Pérez. O sea que no es el único en la clase social, por eso cuando yo hablo de la clase política, sí, lo que quiero que nos lleva al abismo por su inmoralidad y su insolvencia moral. Tenemos mucha espuria moral en la clase política, por eso lo hablo yo claro, como habla el pueblo, porque soy parte del pueblo y es el sentir del ciudadano. Tenemos un contacto telefónico. Sí, perdón un ratito, sí, adelante. Con respecto a lo que tú has dicho de Pilar Freitas, yo tengo una idea y además un concepto propio, porque ella fue procuradora del Poder Judicial y siendo procuradora del Poder Judicial no defendió su fuero, que era defender al Poder Judicial. Dejó el caso en la que fui procesado en el expediente 10, en que no tenía que hacer nada el procurador ad hoc, que inclusive ni siquiera prestó juramento, cuando yo le hice la denuncia, que aquí está, el abogado de Rodríguez Medrano denuncia a Ugaz y a Sabache en el mes de agosto del año 2001, y él jura en el septiembre del 2001, y quien era el presidente está de socio hoy en día, que le pone inclusive con efecto retroactivo ese juramento al mes de agosto. ¿Para qué? Para liberarse de la sanción penal. Pero eso ya no es viable, ¿no? Yo no sé, lo sabemos todo, pero ves tú cómo la actitud insana, cómo se manejan las cosas, que debe investigarse, porque este señor declaró cerca de 200.000 soles en el mes de mayo o abril del año 2001, que era su patrimonio, Ugaz, y hoy día ha recibido inclusive dinero del Estado sin haber prestado juramento, sin haber reunido los requisitos que la ley establece. Por lo tanto, también deben de investigarlo, también deben denunciarlo. Adelante. Bueno, tenemos otra llamada telefónica. Sí, tenemos otra llamada telefónica en este momento para el doctor. Aló, buenos días. Se fue. Okay. Bueno, seguimos. Entonces seguimos con este tema. Por eso cuando hablo y me expreso de la clase política, hay gente buena, pero lamentablemente la mayoría es mala, va por intereses personales, va por intereses empresariales. Si no, preguntémosles al vicepresidente de la República de Toledo, un hombre especialista en lo que es universidad, hoy multimillonario también con su famoso Kentucky Fried Chicken. Y si no, preguntémosles a Chan, preguntémosles a este señor de Chiclayo, de Víctor Acuña, preguntémosles a todos esos que se han dedicado a la educación, ¿no? Incluso uno de los brazos derechos de Toledo, que también está metido en educación. De Castañeda, ¿no? ¿Y cómo está el Perú en educación? ¿Cuántas veces hemos hablado del mismo tema? Somos un país de ignorantes, de iletrados, que conocemos poco o nada de la historia, que viene un pillo, ladronzuelo, habla hermoso en una plaza, expresa una linda retórica y resulta que sale presidente. Sea cual sea, no interesa. Pero lo importante es que estamos siendo estafados en masa, porque los libros últimos que salieron decían de que 5 por 5 era 23 y no se ha ido a la cárcel nadie por eso. Entonces, sí, doctor, sigo. Te corto, Arturo. Fíjate, aquí interponen una denuncia contra el Tribunal Constitucional respecto a los bonos agrarios. El doctor Olivera presentó indebidamente una denuncia constitucional.
lo que él debió haber presentado la denuncia es porque Juan Vergara Gotelli, electo el 16 de diciembre de 2004, juramentó el 16 del mismo día del 2004, 5 años, automáticamente en el 2011 ya se le venció el plazo. 2004 más 5 no es 2009. No, es que acá estamos hablando de todos en general, porque aquí hay Mesías, 24 de julio de 2006. El otro... Ya, pero ¿qué tiene que ver un juramento con el otro? Si ¿Por el qué? uno rige por 5 años y el otro rige por Sí. 6. No, por 5, todo es por 5. Entonces, si murió el 2004, murió el 2005, el 2009. 2009. Claro. Está muy bien, estamos de acuerdo. Pero todos estos magistrados, con vencimiento del plazo, ¿cómo pueden ellos acogerse o cómo pueden defender lo indefendible cuando la propia Constitución dice, oye, tú hasta aquí nomás quedaste, más allá no puedes? Ya no perteneces al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, entonces, constitucionalmente así es. ya Entonces, no perteneces. ¿cómo explicas tú cómo hemos estado gobernados por un tribunal constitucional bamba, como lo dice el propio... La primera, ¿no? Que nosotros le hemos ya dicho anteriormente respecto a los miembros del Tribunal Constitucional. Y esto es una majadería lo que está pasando también en el Poder Judicial. Y lo mismo en el Ministerio Público, que le invito a una reflexión. Corríjanse, apliquen la ley, así tenga que caer quien caiga, hermano, pero aplícala, no la disfraces. Yo ya estoy presentando las denuncias correspondientes, que ojalá tengan eco para poder limpiar este país de gente incorrecta, que gente que abusa del poder, porque es necesario que el país viva en paz, tenga las y para que viva en paz tiene que haber justicia social. Y no lo hay. Y para que haya justicia social se tiene Fíjate que nada más en respetar la las calle, leyes. como la gente en la calle está reclamando justicia. Y para ahí sí hay seguridad social, ¿eh? Un montón de policías, palos, bombas lacrimógenas, golpeando a los jóvenes. Pero es necesario ya que nuestro presidente Ollantaytamala pues ponga orden en nuestra casa. Se hace necesario y obligatorio que cumpla con la Constitución como lo tenemos todos los ciudadanos de nuestra patria, cumplirla, por encima de otras normas que inclusive te rogan facultades, que cuando colisiona con la Constitución automáticamente no se puede aplicar. Bien, el pueblo está llamando a nuestro director Salvador Otoya Silva. Entonces hemos conversado con él que puede hacer pues un programa vía teléfono que sea una vez a la semana porque su pueblo lo extraña, su pueblo lo quiere y es necesario. No, más bien lo podríamos poner en contacto para que salude a su hinchada. Vía telefónica, aunque sea un pequeño comentario, ¿no? Todos los días, viernes, porque la gente lo extraña a nuestro director y la mesa también. Es importantísimo salude al pueblo, su aporte acá al Perú. Si nos está escuchando Salvador, llama para que des un saludo a tu pueblo. Y yo quisiera sentirlo, porque todos los días los oyentes nos preguntan por usted, oran por usted, señor director, y la verdad que es obligación suya también, ¿no? Que la gente lo escuche y sepa que usted está bien, que no puede hacer periodismo cotidiano, pero está atento a las preocupaciones nacionales que suceden en el Perú, ¿no? Y yo he hecho mi sugerencia a nuestro director general. Esperemos pues que sea acogida y sobre todo no depende de él, depende de su médico. El programa se acabó. Arturo Chumbaquino te dice chao Perú. Esta buena presentación, sí, doctor. Agradeciendo nuevamente al pueblo peruano que nos escucha y saludando a Paco Lozano en Arequipa, que pronto se recupere también, y lo mismo a nuestro respetable hermano Ramírez, Juanito Ramírez, para que también se recupere pronto de las dolencias de las que viene padeciendo. Y agradeciendo también a los amigos arequipeños por esa recepción en el taller que tuvimos el día viernes. Gracias, amigos. Este fue el encargo del Centro Récord de Avenida El Sol 358 en Sur.